¿Cómo estás? Gonzalo Muñoz Ramiro Cepeda te saluda. ¿Cómo vas? Estimado Ramiro, muy buenos días. Espero que hayan tenido, bueno, tú y todos los padres, un feliz día, bien festejado por su familia. Un saludo cordial también para toda la audiencia de I99 que nos escucha esta mañana. Gracias, Gonzalo. Lo propio para ti y los tuyos. Termina siendo una suerte de galimatías y de sentimientos encontrados el cuando la presión social sobre la inseguridad y la contundencia y la aberración con que se cometen determinados crímenes y por quien los cometen nos obligan a replantear principios que nosotros los hombres de derecho los consideramos casi como escritos en piedra y terminan moviéndose por fuerza de las circunstancias. Con este antecedente, el tener en calidad de infractores de mayoría de edad a los ciudadanos que no la han cumplido, pero que cometen delitos de tal gravedad que invitan a reflexionar y decir, ¿cómo paramos esto? La vía es reformar la ley para volverlos imputables independientemente de la eximente de la edad o la inimputabilidad por parte de la edad o las situaciones especiales por parte de la edad o procedimientos abreviados por parte de la edad, o simplemente le damos el peso de la ley por el peso del delito que han cometido. Ramiro, yo creo que el punto respecto de los adolescentes infractores merece un análisis de forma y de fondo, porque la forma es una cuestión que se está discutiendo mucho en el Parlamento y en el debate a nivel público. El hecho cierto es que la ley donde se han incorporado la subida de infracción a los menores de edad se encuentra en la Ley de Eficiencia para la Contratación Pública, un proyecto urgente económico que tiene como objetivo mejorar, combatir la corrupción, hacer más transparente el ejercicio de las compras públicas por parte de los entes estatales. Ese es el objetivo de la ley. Entonces, si tú pones ahí una cuestión, incorporas al texto legal algo relacionado con elevar las penas para los menores de edad, para los niños y adolescentes, pues considero yo que rompes el principio de unidad de materia, Ramiro, estemos o no de acuerdo con el tema. ¿Por qué? ¿Qué implica la unidad de materia? Una conexidad lógica entre todos los tópicos que se topan en un proyecto de ley y los mismos tienen que guardar concordancia con el objetivo del proyecto. En este caso, si el objetivo del proyecto es mejorar las compras públicas, hacer más eficiente el Estado, realizas reformas a la ley de contratación público, a la ley de servicio público. En este caso, pues, no tiene nada absolutamente que ver el tema de los menores de edad con el objeto de la ley. Y eso podría acarrear en un futuro una demanda de inconstitucionalidad por la forma, precisamente por lo que digo, por vulnerar el principio de unidad de materia, pues, y considero que es evidente, ¿no? A mí me Eso con... gusta, perdón, y ahí te tengo porque a mí me gusta ser pedagógico en este tipo de cosas. Es más o menos como que tú pongas en una lavadora harina para poder lavar la ropa o quieras hacer un espagueti con detergente. Cada cosa en su puesto, cada cosa en su lugar. Ambas cosas se venden en un supermercado, ambas cosas se necesitan para el hogar, pero ambas cosas tienen un tratamiento distinto. Exactamente, tienen un objeto diferente, ¿sí? Ese es el tema de fondo y eso es lo que preocupa, ¿ya? Hacer más eficiente el Estado, hacer una serie de reformas a la ley de contratación pública precisamente con ese objetivo, a la ley de servicio público, de igual forma, y terminas pues metiendo una cuestión que no tiene nada absolutamente que ver, porque hay personas que consideran que decían, no, ¿para qué van a, si reforman el COIP, ya estarían vulnerando el principio de unidad de materia, y no es así. Te doy un ejemplo. Si tú estás mejorando el tema de las compras públicas a nivel gubernamental, a nivel estatal, y realizas una reforma al COIP relacionada con el cohecho, relacionada con la concusión o con delitos relacionados a la administración pública, pues la unidad de materia se sigue manteniendo, es elemental. Pero aquí no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver el tema de subir las penas a los menores con el objeto de la ley. Eso, mi estimado Ramiro, con el tema de la forma. Ahora vamos al fondo.
El tema de los menores reclutados por bandas criminales tiene un origen, y ese origen es el abandono estatal. A mucha gente no le gusta este discurso, pero es la verdad. Es la falta de oportunidades que tienen jóvenes de zonas bastante pobres de nuestro país. El Estado no garantiza la igualdad de oportunidades y son fácilmente cooptados por las bandas criminales. Ese es el tema de fondo. ¿Sí? No digo que el gobierno del presidente Noboa lo pueda solucionar en 4 años porque no soy demagógico ni mentiroso, ¿sí? Pero tenemos que reconocer cuál es el problema. Una vez identificado el problema, creo que es prudente, ¿sí?, analizar poder elevar las penas para ciertos delitos. En este caso, el proyecto de ley o las disposiciones que se incorporaron a este proyecto incluyen una especie, no de tabla, sino de escalamiento respecto a la subida de penas. Por ejemplo, ponen en delitos sancionados con 1 a 3 años, se elevará en tanto la pena para los adolescentes. De 3 a 5 años se elevará un poco más. Y cuando supera a los 10 años el delito, la gravedad del delito, plantean que se imponga la misma pena que para las personas adultas. Si a mí me preguntan, Ramiro, pues esto va a tener un efecto placebo en la sociedad. A la sociedad le gusta el tema de elevar penas, se siente más segura con esos cambios legales. Pero el hecho cierto y demostrado casi a nivel mundial es que elevar las penas, en este caso para los menores de edad, tiene muy poca incidencia en la baja del cometimiento de delitos. Es decir, a un niño, un adolescente que le faltan oportunidades, que el Estado no le garantiza educación, que no le garantiza salud, que no le garantiza una vida recreativa también que pueda tener, pues esto no va a impedir que sigan siendo reclutados por las bandas criminales y lamentablemente es algo que lo tendremos que ver a futuro. Coincidiendo en que se le están dejando fácil a la Corte Constitucional para desbaratar eso por el tema del procedimiento, y coincidiendo con que el tema placebo termina siendo una realidad que no se puede soslayar, pero hay algo que hacer, porque yo creo que la calentura no está en las sábanas de aumentar la pena, sino que en las penas que se cumplan, efectivamente se cumplan. Me explico mejor. Resulta que detienen a una persona que ha tenido 25, 30 detenciones. Eso quiere decir que ha tenido igual número de salidas. Eso quiere decir que ha tenido igual número de resoluciones. Eso quiere decir que ha tenido igual número de jueces que han tenido que resolver a favor de esa decisión judicial. Por tanto, lo que hay que corregir es la justicia. Estoy totalmente de acuerdo, Ramiro, y ese ha sido un debate que tenemos que llevarlo y que la sociedad tiene que comprenderlo, ¿ya? El problema del Ecuador no está en la ley. En la impunidad. Exactamente, se dice que el COIP es prodelincuencial. Yo les invito a que nos digan cuáles son las disposiciones, cuáles son las normas que promueven derechos a favor de los delincuentes, más allá de las garantías básicas de todo ser humano, ¿no? Pero nosotros no tenemos una norma prodelincuencial. Cada vez se ha ido endureciendo aún más el COIP. Recordemos que, por ejemplo, para delitos contra la vida, el sicariato, el asesinato, ni siquiera aplica, y es correcto eso, ¿sí? Un régimen semiabierto o abierto, es decir, no son sujetos de libertad condicional. Eso incluso fue declarado constitucional por la Corte ante una demanda que se presentó, y fue una reforma importante que en su momento la dirigió el ex asambleísta Henry Cucalón, que fue aprobada. Después se han ido incluyendo más delitos en el tema de excluir al régimen semiabierto y abierto. Incluso el presidente Noboa, tú recordarás, Ramiro, que una de las preguntas del año 2024 en el referéndum y consulta popular fue precisamente esas. Entonces, ¿dónde tenemos que poner los ojos? Y veo que el gobierno ya lo está haciendo y es correcto. En los jueces, pues, en los fiscales, que teniendo una persona que, como tú bien dices, ha reincidido ni sé cuántas veces, 25 veces, y está siendo acusado en delito flagrante, de un delito grave, robo, incluso asesinato, etcétera, y lo dejan en libertad. Entonces ahí tienen que ponerse el ojo. ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay un evidente tema de corrupción. Y el gobierno ya ha dado el primer paso, ¿no? En el sentido de decir que fiscales o jueces que liberen a este tipo de criminales
pues serán investigados en su patrimonio con la UAFE. Me parece una decisión correcta, pero sí tenemos que soslayar y analizar bien el tema de los menores de edad para no crear un problema peor en el futuro. Gonzalo, si bien es cierto, yo sí soy parte de endurecer las penas a los menores infractores, pero esto no tiene sentido si no se reforma la justicia. Porque si la justicia sigue siendo tan laxa, tan corrupta y a veces más corrupta que el mismo delincuente, no vamos a encontrar la salida. Por tanto, llegar a estos sistemas de control que el gobierno está promocionando, porque la delincuencia tiene más factores y más elementos para la corrupción que los que vivimos en derecho lo tenemos para administrar justicia. Ergo, tenemos que ponernos al mismo nivel de velocidad y probablemente de evitar autorizaciones previas para acceder a determinada información. Es lo necesario para contrarrestar, pero mi única sola observación sobre este esquema es en manos de quién va a estar. A ver, estamos hablando en este caso ya de nueva ley, la nueva ley de inteligencia. Es correcto. Yo creo que el gobierno nacional, que el Estado, necesita una ley de inteligencia que coadyuve al Estado y al gobierno, ¿sí?, a combatir al crimen organizado y al narcotráfico. No puede ser posible que los grupos criminales tengan mejor inteligencia que el Estado, y eso ha venido sucediendo durante algún tiempo, ¿ya? El Estado debe contar con las herramientas legales y técnicas precisamente para poder incluso infiltrar a esas bandas criminales. Y en ese sentido han existido leyes alrededor de todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, la Patriot Act en los Estados Unidos, que fue promovida por el presidente Bush, ¿sí?, donde por el objeto de contrarrestar el terrorismo, ¿sí?, se limitaban ciertos derechos de los ciudadanos, entre esos la inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones, y así otras leyes en el mundo. Pero todas estas leyes, estimado Ramiro, tienen un objeto específico. No es para un régimen jurídico en general, sino excepcional, como en este caso, combatir el terrorismo. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de la ley de inteligencia, estando de acuerdo con que debe existir una? ¿Sí? La falta de controles. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, analizas la ley 1621 de Colombia, expedida en el año 2013, efectivamente le da potestades importantes a una dirección de inteligencia, pero también guarda una gran conformidad con el respeto a los derechos y la posible vulneración de derechos, estableciendo incluso sanciones para quien malutilice la ley. ¿Ya? En este caso, esos controles, esas sanciones a quien malutilice o desnaturalice el objeto de la ley no existen, ¿sí? Asimismo, podemos evidenciar que disposiciones como, por ejemplo, el hecho de poder interceptar comunicaciones en tiempo real vulnera el artículo 66, numeral 21 de la Constitución, que claramente expresa que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la inviolabilidad de correspondencia física y virtual, así como cualquier tipo de comunicación. Y tú a mí me preguntas, yo creo que si el gobierno y la asamblea en este caso enfocaban la ley para poder realizar intercepciones, interceptar comunicaciones con el objeto única y solamente de combatir al crimen organizado y al terrorismo, eso se puede, pues, realizar un test de proporcionalidad propio, ¿no es cierto?, en el derecho constitucional, para poder restringir el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, pero hacerlo de forma general, no con el objeto, como sucedió en otros países con otras leyes, de combatir el crimen organizado y el terrorismo. Creo que puede haber un grave problema de constitucionalidad al respecto. Coincidiendo una vez más, es que los hechos van a una velocidad más importante y más rápida que el derecho, y eso lo estudiamos de los primeros años en la facultad, pero hay que ir a la misma velocidad o un paso más adelante que los delincuentes. Esa es la realidad. Lo que a mí me gustaría es que una o dos personas, autoridades, sean las responsables de que si algo va mal. Porque si algo va mal, alguna información se filtra de una manera inadecuada. Es decir,
se ve de la vida privada y se publica de la vida privada de algún asambleísta o producto o de algún enemigo político producto de estos medios de inteligencia, que sea la cabeza de esa autoridad la que ruede y vaya a la cárcel, ¿no? Así debería ser, Ramiro. Y por eso otras leyes como la que te citaba, la 1621 de Colombia, establece controles y establece sanciones. Algo que aquí no está sucediendo. Entonces, estamos entre una delgada línea que diferencia lo que es una labor de inteligencia propia y factible que tiene que realizar el Estado con lo que podría ser espionaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de enfocarnos, incluso para el futuro, ¿ya? Vamos a suponer que el presidente Noboa, el gobierno, el presidente Noboa, respeta la ley de inteligencia y la utiliza como una herramienta para combatir al crimen organizado. Perfecto. Nadie nos dice que el día de mañana no vendrá otra persona con un tinte autoritario, etcétera, y le dé otro uso a esa ley. Ese es el problema, esa es la preocupación. Ha sucedido ya con varios ejemplos, uno de ellos de Perú de los 90, donde a pretexto de pelear, de combatir a Sendero Luminoso, al terrorismo igual, pues tuvieron un Montesinos que incluso chantajeaba jueces, chantajeaba políticos, etcétera, pues, y sigue hasta el día de hoy en prisión. Eso no puede ocurrir en el Ecuador. No podemos pasar por eso. Ahora bien, también hay cosas positivas en la ley. ¿Ya? El tema, por ejemplo, estoy de acuerdo de los agentes encubiertos. Esto es algo que tenía que estar regulado en una norma de carácter legal, ¿ya? Precisamente para contar con qué, con la colaboración de otras entidades y la reserva de otras entidades. Por ejemplo, Ramiro, del registro civil, para que puedan tener otra identidad. Los mayores grupos delincuenciales, ¿sí? Terroristas incluso, han caído a nivel mundial porque se los infiltra, ¿ya? Y eso es algo que el Estado ecuatoriano tiene que tener la capacidad de hacerlo y que esta norma, pues, ya nos da ciertas pautas, cierta protección para dichos agentes que puedan combatir al crimen organizado. Acordémonos de Mata Hari, pues Gonzalo, también, pues no. Bastaba más, claro. Sí, pues hay que darle una forma a eso. Aunque también hay legisladores infiltrados que entran con una camiseta y salen con otra. Solo para ponerle un toque de humor al final de la entrevista, Gonzalo. En la suma y resta, una ley necesaria puede sucumbir por la mala estructura del órgano que la gobierna, ¿no? Desde luego, y eso es lo que estábamos comentando, ¿ya? Al ser una ley tan laxa, tan abstracta, ¿sí? Que como repito y soy insistente, no goza de un control por parte de otros entes estatales, excepto de la Contraloría General del Estado, en la cual está autorizada para analizar y, de ser el caso, incinerar el tema de los gastos que se generen. Algo que tú te debes acordar muy bien, pues Ramiro, ya sucedió con los gastos reservados en la época de 90, causando, no quiero decir destrozos, ¿sí? Sino que tú te acordarás lo que sucedió en la década de los 90 cuando se incineraban por parte de la Contraloría General del Estado los gastos reservados. A mí sí me da cierto temor regresar a eso, ¿sí? Yo sí pensaría que deben existir más tipos de control a estas labores de inteligencia con la debida reserva del caso, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que a uno le preocupan. En primer lugar, como yo digo, el hecho de que se vulnere la inviolabilidad de correspondencia. Muchas personas podrán decir, no, pero es que eso necesita el Estado sin orden de juez directa. Sí, puede ser, pero nuestra Constitución establece otra cuestión. Al igual, como ya he citado algunas veces, la ley colombiana. ¿Y por qué le doy importancia a este cuerpo legal de otro país? Porque Colombia ha tenido problemas de terrorismo y de crimen organizado mucho más serio de nosotros, pues. Y aún así respetan el hecho de que el hecho de que interceptar llamadas, interceptar comunicaciones, correos electrónicos, etcétera, sea dentro de un proceso judicial y con orden de juez. Colombia, ¿sí? Entonces, esas cuestiones preocupan. Estando de acuerdo con el objeto de la ley, con la necesidad de la ley para que el Estado ecuatoriano cuente con un sistema de inteligencia que a su vez tenga varios subsistemas, como precisamente detalla la ley, un subsistema policial, subsistema militar, etcétera, sí tenemos que poner cierta atención a posibles abusos que esperemos que no se den y asimismo
un probable pronunciamiento de la Corte Constitucional en caso de que se llegue a presentar una demanda para que ejerza su control abstracto. Gonzalo, agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Te comprometemos a que cuando los hechos se vayan dando y las demandas entren a la Corte, porque de hecho van a entrar, ahí comentemos cómo van a ir los cauces de estos trámites dentro de la Corte y ver cómo resuelve la Corte. Que tengas un buen día. Ramiro, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a ti, igualmente a todas las personas que nos escucharon esta mañana. Perfecto, un abrazo. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias y decimos...